Feliz Pentecostés. Estamos celebrando una fiesta por la venida del Espíritu. Ciertamente, el Espíritu no es que solamente viene una vez al año. Nosotros recibimos el Espíritu en el bautismo. Y ahí está. Solo que hay dos maneras de que Dios está con nosotros. En el Génesis cuenta que en el principio todo era caos y oscuridad, y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Las aguas generalmente son el símbolo de la muerte, porque cuando, por ejemplo, se va navegando y una persona cae al agua, es muy difícil que se salva si no le ayudan. Entonces, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, significa que está cerca, no te abandona. Pero para que tú puedas sobrevivir, necesita ese Espíritu no solo cerca, sino dentro de ti. Esto es lo que celebramos, que ese Espíritu no quiere estar solo por fuera, aleteando sobre las aguas de tu muerte, sino que quiere estar dentro, habitar dentro de ti. Para comprender mejor esta fiesta de Pentecostés, es importante recordar que primeramente es una fiesta judía, que se llama en hebreo Shavuot. La palabra Shavuot significa semanas, porque se refiere a que hay 7 semanas. 7 semanas son, cada semana son 7 días, entonces 7 por 7, 49. Entonces 7 semanas más 1. El 1 para los judíos es Dios, el que está ahí, presente, dándole el sentido a la fiesta. ¿Por qué los judíos no dicen simplemente 50? Porque 49 más 1 es 50, ya está, 50. Porque 7 en el lenguaje bíblico significa la plenitud. Fíjense, por ejemplo, el número 666 significa aquel que quiso la plenitud, pero no lo logra por más que se esfuerce. El 666 es simplemente eso, un fracasado, uno que no logra llegar a la plenitud. En cambio, aquí lo que simboliza es que el Espíritu Santo te va a dar la plenitud al doble. Entonces, a la doble potencia, porque es multiplicado. ¿Y qué? O sea, Shavuot también se dice en griego Pentecostés. Pentecostés significa también 50 días. ¿50 días de qué? 50 días después de la Pascua. La Pascua en hebreo se dice Pesaj, ¿verdad? Que significa paso, pasar saltando. La Pascua era la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. O sea, el primer paso para llegar a Pentecostés, el primer paso es la liberación. Si tú no eres libre, no puedes recibir el Espíritu.
Entonces, el primer paso es la liberación. Entonces, después de liberarlos, 50 días después, Dios los constituye en un pueblo. Relata el libro del Éxodo que cuando llegan ante el Sinaí, eso no era pueblo. Era un montón de gente, un montón de esclavos, que muchos iban heridos, muchos iban cojos, ciegos, enfermos. Y entonces Dios les constituye un pueblo y hace una alianza, como un matrimonio. El matrimonio no es un contrato. Atención, en nuestra fe, el matrimonio no es un contrato que tú lo estableces y después lo puedes romper, no. Igual que esta alianza, una vez que se establece es para siempre, al menos de parte de Dios. La establece para siempre, es como el matrimonio. Entonces Moisés y el pueblo llegan al Sinaí. ¿Y qué ven ahí? Ven una teofanía. Dios desciende en forma de fuego. Primero se escucha como un retumbar, unos sonidos fuertes, y Dios desciende en forma de fuego. Según la tradición judía, este fuego se divide en forma de lengua de fuego sobre la cabeza de cada uno. Y entonces les entrega las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, que es como el sello de la alianza. Importante esto de estas tablas de la ley, porque es algo único que Dios le entregó a su pueblo elegido. Dios revela lo que podríamos llamar lo que es la moral natural, lo que es propio del ser humano. Para que el ser humano sea humano de verdad, necesita de esta moral natural. Entonces, ahora, hay otra tradición, que es un comentario judío a esto de las tablas de la ley. Es una pregunta, podríamos decir. ¿Con qué tinta se escribieron los mandamientos en esas tablas de piedra? ¿Con qué tinta? Y la respuesta es, con ninguna tinta. Porque el texto lo que dice que fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces, en el Evangelio hay un relato en el que Jesús está expulsando demonios y vienen los fariseos y le dicen que expulsa los demonios con el poder de Belcebú. Belcebú, según una tradición judía, era el jefe de los demonios. Entonces, él le dice, ¿cómo puede estar Satanás dividido contra sí mismo, expulsando demonios? Es absurdo, no tiene sentido. Y si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos con el poder de quién lo expulsan. O sea, les devuelve, ¿verdad?, el cuestionamiento a ellos mismos. Y entonces les dice, si yo expulso los demonios es porque lo hago con el dedo de Dios. ¿Se fijan? Antes, el texto del Éxodo dice, los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Ahora, Jesús dice que Él expulsa los demonios con el dedo de Dios. Ahora, el paralelo, hay otro evangelio que narra el mismo episodio, pero dice algo distinto. No dice que lo expulsa con el dedo de Dios, sino que dice, los expulso con el Espíritu Santo. ¿Se fija entonces cuál es ese dedo de Dios? Es el Espíritu Santo, que
escribe estos mandamientos en las tablas. ¿Y qué es lo que se ve en las tablas? Se ve la luz que atraviesa las tablas, porque lo que hizo ahí Dios fue atravesar las tablas de piedra para que se vieran las letras a través de las tablas. ¿Qué se ve? La luz que pasa por detrás. Ahora, ¿qué es el contenido de esas letras? ¿Cuál es el contenido de las letras? El contenido no es vacío, porque en la naturaleza no existe el vacío. El contenido es aire. Interesante esto porque la palabra aire en hebreo se dice ruah. Ruah significa aire, pero también significa aliento, como el aliento que le infundió Dios a Adán cuando creó a Adán, como el aliento que sopla Jesús cuando aparece ante los discípulos. Pero esa palabra roa también significa espíritu. Lo mismo pasa en griego. La palabra para aire es neuma. De ahí la palabra, por ejemplo, neumático. Es un objeto que está lleno de aire, el neumático. Pero neuma también significa espíritu. Entonces, significa que esas letras estaban llenas del Espíritu de Dios, de Ruah, de Neuma. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, se cuenta en el día de Pentecostés que sucede también una teofanía, porque se escucha un gran ruido, un gran viento que entra en la habitación y sucede que aparecen como unas lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. Y entonces ellos empiezan a hablar en lenguas. Fíjense que en el relato del Génesis hay un prólogo donde se ve la decadencia de la humanidad y el punto final de esa decadencia, lo más terrible, antes de que empiece la historia de la salvación con Abraham, el punto final es el relato de la Torre de Babel. Y Babel precisamente significa eso, confusión, donde Dios dice, hace que surjan diferentes lenguas entre los hombres que estaban construyendo la torre, porque ellos querían subir con esa torre hasta el cielo. Entonces Dios suscita esas lenguas y se crea una confusión porque ya no se podían entender entre ellos. Ahora, en realidad todo eso es un simbolismo. No necesariamente tiene que ser un hecho histórico, sino que es una enseñanza. Una enseñanza de que los seres humanos muchas veces intentamos nuestra felicidad sin Dios. Es lo que el mundo, a partir de la Revolución Francesa, a partir del modernismo y el posmodernismo, ha querido infundir en nuestras mentes. Porque la Iglesia, en la cristiandad, nos enseñaba que nuestra esperanza es que nuestra felicidad está en Dios, en la unión con Dios, y eso se llama cielo. Que nosotros avanzamos hacia el cielo, hacia la vida eterna. Y toda nuestra vida debe ir encaminada a unirnos a Dios, porque Él es nuestra felicidad.
porque solo Él te ama a ti tal como eres. Pero resulta que los hombres han intentado construir sus vidas como una torre sin Dios. Y entonces después nadie se entiende. ¿Por qué nadie se entiende? Porque cada uno va en su egoísmo buscando esto, esa satisfacción de tus apetencias. Y queda bien mostrado en ese anhelo de ser amados que tenemos todos. Porque al final, eso es lo que todos queremos. Y entonces andamos como mendigos con la mano extendida, suplicándole a los demás, quiéreme un poquito. Ay, no me trates mal, créeme un poquito. Pero resulta que las demás personas solo te pueden amar hasta un cierto punto. Cuando hacemos algo que no les gusta, no te pueden amar igual. Quisieran amarte igual. Igual que tal vez nos ha pasado con nuestros padres. Nosotros tal vez hemos querido como servirlos, como ayudarles, pero a veces a lo mejor tu papá, tu mamá no se portó bien contigo. Unos se van, te abandonan, no les interesas, te ignoran, o si están a lo mejor son violentos. Y tal vez no te has sentido querido. Y te sale la violencia de dentro hacia ellos. Y te sale que no les puedes perdonar, porque estás muy herido, muy herida internamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Cuando desciende ese espíritu en forma de lengua de fuego, en ese momento nace la iglesia. Y fíjense lo interesante, lo bonito de todo esto, que había gente allí en ese momento que eran de todas partes. Dice que unos eran cretenses de la isla, que hablaba griego, otros eran de Roma, o sea, eran romanos, hablaban latín, otros eran judíos, que hablaban arameo. En aquella época los judíos hablaban arameo, una lengua parecida al sirio. Incluso menciona que habían árabes, y dicen todos, cada uno les entendía en su propia lengua. O sea que no era confusión. Pentecostés no es confusión de lenguas. Es que todos puedan entender. Es que vas a empezar a hablar una lengua que nadie entiende. Al contrario, vas a hablar la lengua que todos entienden. ¿Y cuál es la lengua que todos entienden? Es la lengua del amor. Por eso, cuando empiezan, por ejemplo, a evangelizar Europa, los misioneros hablan en las lenguas donde van. Por ejemplo, si van a Inglaterra, hablan inglés. Si va a las tribus germánicas, hablan en las lenguas de esas tribus germánicas. Si va a los pueblos eslavos, le hablan en eslavo. Entre los griegos, hablaban en griego. Y cuando vienen a América, es interesante esto también. Porque muchos dicen, los españoles vinieron e impusieron su cultura. Y no es cierto. Cuando los españoles llegaron, aprendieron las lenguas. Fíjense que entre las primeras gramáticas que se escribieron, después de la gramática española, allá en el siglo XVI, se escribió la gramática del náhuatl, gramática del maya, gramática del quechua y otras lenguas que los españoles les mandaba el rey. Ustedes tienen que aprender las lenguas
de los pueblos y hablarles, enseñarles de Cristo en la lengua de ellos. Porque los misioneros le habían dicho, por favor, manden profesores para enseñarles castellano. No, dice el rey. Ustedes aprendan las lenguas de ellos y se lo enseñan en su lengua. Y así estaba cumpliendo los hechos de los apóstoles también. Aprendiendo esas lenguas. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Cuál es la herencia de Cristo? La herencia de Cristo es el amor del Padre. Fíjense, hermanos, que en el profeta Joel dice una palabra bellísima. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, los judíos tienen prohibido pronunciar el nombre de Dios. Desobedeciendo al profeta Joel, que dice, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y si usted le pregunta a un judío, está prohibido pronunciar el nombre de Dios, el nombre que Dios le reveló a Moisés. Ellos dicen Adonai, pero Adonai significa Señor. Y Jesús nos reveló también un nuevo nombre para Dios. Porque hay el nombre que Dios le revela a Moisés. Pero Jesús nos revela un nuevo nombre. Y dice, santificado sea tu nombre, decimos. Y ese nuevo nombre es Padre. Que en hebreo se decía Abba, Padre. Que la palabra Abba es la palabra de un niño pequeño que está aprendiendo a hablar. Abba. Y significa la confianza del niño en su padre. Jesús nos enseña a confiar en Dios, porque Él nos ama de verdad. Y el Espíritu Santo entonces da testimonio de ese amor de Dios a tu vida. Solo el Espíritu Santo puede llenarte del amor de Dios. O sea, ninguna persona puede llenarte del amor. Solo Dios, con la fuerza de su Espíritu. Así se recibe el poder de perdonar. Hoy en día muchos dicen, pero ¿yo cómo puedo perdonar? Yo no soy Dios. No, no eres Dios. Pero Dios, con su Espíritu Santo, te da la capacidad de perdonar. Él te lo da. Tú no la tienes, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de perdonar, pero Dios te la da con su Espíritu Santo. ¿Cuándo recibes el Espíritu Santo? Lo has recibido en el bautismo, en la confirmación. Cada vez que venimos a misa, recibimos el Espíritu Santo. Porque el sacerdote, aparte de la epíclesis para consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, hace una epíclesis para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Hace esa epíclesis en cada Eucaristía. Por eso yo les animo a que no nos perdamos la misa dominical y si es posible venir a la misa de cada día para que cada vez puedas seguir recibiendo ese Espíritu. Y por tanto, entonces, se puede amar a Dios, se puede amar al prójimo. Fíjate que muchos dicen, ¿y yo cómo puedo amar? Como decían en el tiempo del profeta Ezequiel, que estaban en el destierro, que habían perdido la esperanza, decían, estamos como huesos secos, ya no servimos,
Ya no podemos salir de aquí. Nunca saldremos de aquí. Y entonces Dios le dice al profeta, ¿ves esos huesos secos? Pronuncia el oráculo sobre ellos. Pronuncia tu palabra, profetiza. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. En cada homilía te profetiza. ¿Y qué sucedió cuando profetizó el profeta? Empezó a cobrar vida a esos huesos. Llenaron de tendones, llenaron de carne. Y finalmente se cubrieron con piel. Si hubiera estado ahí me da un ataque a ver esos huesos llenándose de cosas, ¿verdad? Pero esa es la obra de Dios. Tú puedes decir, pero yo nunca voy a dejar de ser pecador. Nunca voy a dejar de caer en este pecado. Es verdad, siempre seremos pecadores. Y posiblemente hasta el final de nuestros días estaremos luchando contra muchos pecados. Pero Dios te puede liberar de los pecados más graves. Dios te puede dar la libertad, como se la dio a su pueblo, que lo sacó de Egipto. Cuando Jesús resucita, viene a darnos la libertad con el perdón de los pecados. Entonces, la garantía de esta nueva alianza se sella en cada Eucaristía. Y entonces se forma una nueva realidad entre nosotros, que es la iglesia, la esposa de Cristo, la comunidad cristiana. Por eso somos invitados a participar de alguna comunidad dentro de la Iglesia Católica. O sea, no solo hay comunidades religiosas, también hay comunidades laicales, donde los laicos se asocian para vivir una vida cristiana, apoyados por los sacerdotes, los ministros de la Iglesia. Y surgen así también los carismas. ¿El carisma qué es? Este deseo de servir a los demás. Este deseo de que tienes un amor dentro que está queriendo salir hacia afuera, queriendo mostrarse a los demás. Este amor, ¿cómo se muestra? Se muestra en los hechos, en la vida. Y entonces hay carisma, por ejemplo, de ir a visitar a los enfermos. Hay carisma de quererle cantar a Dios. Hay carisma de querer proclamar la palabra de Dios. Hay carismas también del matrimonio, que significa la fidelidad a una persona y donarse a la vida, a ser co-creadores con Dios, a la apertura a la vida, que es tan hermoso, a ser catequistas de otros. Los primeros catequistas de los niños, por ejemplo, son sus padres. Cuando los padres traen a los niños desde chiquitos, les dicen, ¿a qué venimos a la iglesia? Mira, vamos a ir a un lugar donde está Dios. Vamos a encontrarnos con aquel que nos ama, que nos dio la vida. Y cuando entras, le muestras, mira, ya está el sagrario, ahí está Jesús. Puede ser que, pues, si el niño está muy chiquito, al momento no te entiende, pero los niños son como esponja. Eso que vos se lo vas diciendo, lo va captando por dentro. Aunque él no lo entendió, pero él lo capta. Por eso es tan importante hablarle a los niños desde pequeños, rezar con ellos desde chiquitos. Que el niño es muy inquieto. Bueno, tener paciencia. Se mueve, pero cuando regrese, otra vez le hablas, otra vez
le invitas a la oración. Entonces, pues ánimo, hermanos, bendigamos al Señor porque Él va suscitando estos carismas, porque Él infunde su espíritu para que nosotros podamos estar llenos del amor de Dios y podamos ser cada día rebosantes y mostrar ese amor a los demás.